La verdad es que es un placer, gracias Juan, gracias por tus palabras. La verdad que otro gran militante de nuestro partido, en esta casa que es la casa de los intendentes. Carla hablaba de 2.240 intendentes, están nosotros tres hoy acá. La verdad que es un orgullo y un privilegio muy grande. Creo que antes de hablar de los procesos productivos, y un poco también enmarcados en estas últimas palabras que nos decía Carla, en este trabajo conjunto que en estos últimos años hemos venido realizando desde los municipios, las provincias, con obviamente nuestro gobierno nacional por intermedio, sin lugar a dudas, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que hoy le toca conducir a Carlos Casaminquera. Me parece que en este sentido tenemos que ser contundentes y claros. En mayo del año 2003 comienza un inicio, o mejor dicho, se inicia un proceso de transformación política, económico, cultural y social sin precedentes, solamente comparable, creo yo, desde el punto de vista doctrinario, con aquel proceso de transformación que lideró ese líder de la victoria, creador de nuestro movimiento, Juan Domingo Perón, allá hace 60 años atrás. Y en este sentido creo que no podemos, no debemos olvidar la historia. Dicen que los pueblos que olvidan la historia no pueden construir su presente ni tampoco proyectar y edificar su futuro. Y tenemos que entender y comprender desde dónde arranca este proceso de transformación de mayo del 2003. Nosotros, quienes militamos de jóvenes, quienes tuvimos la suerte, como decía Juan Mateo, de acompañar a nuestros viejos, que no eran sino los niños privilegiados de Juan Domingo y de Eva, ¿no? Tenemos el orgullo de tener que recordar para que no nos vuelva a pasar. La Argentina de mayo del 2003 que le toca a nuestro presidente era una Argentina prácticamente que venía del incendio, derrumbada. 24% un 60% de los argentinos estaba por debajo de la línea de pobreza, 24% de desocupación. Desde esa Argentina a esta Argentina, sin lugar a dudas, fueron pasando un montón de cosas. Nos habíamos quedado sin gobierno, sin Estado, sin economía. Y lo peor de todo, que creo que es lo que reflotan las palabras de Carla, nos habíamos quedado sin futuro. Pero en mayo de 2003 comienza otra historia, otro proceso, y tiene que ver con, creo yo, lo decíamos la semana pasada cuando Carlos Casaminquera visitaba la ciudad de General Roca, Río Negro, de donde soy intendente, que no puede haber un proceso de transformación política si no es desde una visión ideológica. Y creo que el compañero Néstor Kirchner, nuestro presidente, a partir del año 2003, tuvo esa visión ideológica y la sembró desde el mismo discurso inaugural cuando dijo que no iba a dejar sus principios en la puerta de la Casa Rosada. Y fíjense si no, que no es a partir de ese trabajo que comienza en mayo del 2003, donde vemos una recuperación de la política. La política como la entendemos los peronistas, como herramienta de transformación de la realidad. Y a partir de allí no solamente recuperamos la política y por eso la adhesión que tenemos en los jóvenes hoy, sino también recuperamos la autonomía a través de un proceso de desendeudamiento histórico. Pero no solamente desendeudarnos, sino también acumulación, porque como nunca antes tuvimos superávit en las cuentas. Y en este proceso es lo que permitió sin lugar a dudas un crecimiento exponencial. Como nunca antes en la historia argentina pasamos a un 8% del promedio del PBI. Y digo todas estas cosas porque la ciudad de la que vengo, la ciudad donde hoy soy intendente, viene de un proceso de décadas. 28 años ininterrumpidos de un mismo signo político gobernando mi ciudad y mi provincia. Y sin lugar a dudas, el proceso que se inicia a nivel nacional en mayo del 2003 tiene muchísimo que ver con este presente que hoy tiene Río Negro. Para que ustedes se den una idea, General Roca, mi ciudad, tenía tan solo en el año 2003 6.000 luminarias públicas, más de 100.000 habitantes y teníamos 6.000 luminarias públicas. Hoy estamos en las 15.000. Mi ciudad, donde vengo, teníamos 450 cuadras de asfalto. Hoy tenemos casi 1.000 cuadras de asfalto. Puentes que no teníamos, obras viales que no teníamos, redes de cloaca, redes de agua, viviendas, colegios. Y todo esto, sin lugar a dudas, tiene que ver fruto de ese proceso de transformación. Pero
Obviamente, luego de recuperada la economía, la infraestructura y la inversión, tenía que llegar la otra parte, que era la etapa de la transformación productiva. Y creo que es allí donde precisamente comenzamos a trabajar desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de Carla, en aquel momento también de otros exministros, que llevaron adelante gran parte de todos estos proyectos que veíamos en las imágenes. En el caso de la ciudad de General Roca, ustedes saben, la provincia de Río Negro es la principal, Carla lo decía también, Juan Mateo, es una de las principales exportadoras en peras y manzanas. Con lo cual, obviamente, en la zona del Alto Valle, donde está situada mi ciudad, sin lugar a dudas, las peras y las manzanas eran un desarrollo productivo a llevar adelante. Por eso, desde el año 2009 comenzó a trabajar nuestro exintendente, mi padre, también exgobernador Carlos Soria, junto con Carla, en aquel tiempo comenzaron a trabajar en un proyecto productivo que tenía que ver con la adquisición de vines plásticos, vines que son los que se utilizan hoy modernamente en el mundo para almacenar en frío la manzana o la pera. Pero antes de pasar a esto, que fue verdaderamente una innovación, por lo menos en la provincia de Río Negro, quiero ir más atrás en la historia, porque en el año 2008 comienza lo que se denominó con el otro sector productivo, que tiene que ver con el sector hortícola del Alto Valle de Río Negro. Noviembre del 2008, nuestro exintendente con Carla inician las tratativas para montar una feria de horticultores. Más de 300 horticultores en el valle productivo, el Alto Valle de Río Negro, nucleados, comenzaron a nuclearse, confeccionaron la mesa hortícola provincial y en principio después armaron la del Alto Valle. Vinieron al municipio de General Roca y en un trabajo articulado entre el municipio, el INTA, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Secretaría que conduce Carla a través del Ministerio de Agricultura de la Nación, comenzaron a trabajar para darle forma a esta, primero lo que fue una asociación, porque primero hubo que nuclear en una asociación de horticultores. Así nace el proyecto a través del cual primero fueron 40, 50 feriantes, productores hortícolas de la ciudad de General Roca, y hoy, a través de esta mancomunión de esfuerzos entre el INTA, como decía antes, el INTI, con algo verdaderamente inédito que fue la colaboración en lo que tiene que ver el control de los agroquímicos que utilizan los productores hortícolas. Hoy, esa gran idea que tuvo nuestro exintendente de llevar a otra etapa la comercialización que era tan difícil para los productores hortícolas, y de allí las cadenas, la relación directa entre el productor hortícola y la posibilidad de vender a buen precio y a mejor calidad los productos directamente cara a cara con el consumidor. Hoy esa feria municipal de horticultores es verdaderamente un éxito. La semana pasada cumplió 2 años ya, un trabajo de más de 5 años, en noviembre del 2008, y recién los primeros días del año 2012 pudimos ver materializado. El municipio colaboró desde el punto de vista legal, junto también con la Universidad Nacional del Comahue, que aportó de las características legales y técnicas al proyecto, obviamente a través de la intervención del Ministerio de Agricultura, y hoy, sin lugar a dudas, es una de las ferias más exitosas que tiene la provincia de Río Negro. No tenemos imágenes, pero es verdaderamente impresionante la cantidad de consumidores que diariamente concurren a esa feria por la calidad de los productos, por la calidad de los precios, las ventajas económicas en los precios. Esa es una de las propuestas de desarrollo productivo que llevamos adelante en mi ciudad, que decía antes arrancó en noviembre del año 2008. La segunda tiene que ver, como decía antes, con el sector frutihortícola, que es la principal economía productiva de mi provincia, Río Negro. Casi 700 millones de dólares ingresan cada temporada al finalizar la cosecha. Así que imagínense la importancia de un desarrollo productivo de esta naturaleza, y que fue una innovación. Algunos municipios del Alto Valle de Río Negro destinaron recursos del Ministerio a través de la Secretaría directamente para hacer galpones frigoríficos. En la ciudad donde yo soy intendente de hoy, tenemos muchos galpones frigoríficos privados. Por eso, en aquel momento, año 2010, se consideró que no era necesario montar a través de los recursos económicos del Estado una nueva
cadena de frío, un nuevo galpón de empaque, como sí ocurría en otras ciudades que tenían muy pocos galpones. Por eso, nuestro ex intendente Carlos Soria tuvo, creo yo, la audacia, la astucia también de jugarse por un proyecto muy innovador, por lo menos en lo que hace en la provincia de Río Negro, y tenía que ver con adquirir bins plásticos, pueden ser de madera o de plástico. Las buenas prácticas en el mundo de hoy, nosotros somos los principales exportadores al primer mundo de peras y manzanas. Ustedes saben que exigen precisamente calidades plásticas por lo inocuo y las facilidades que tiene el material plástico, sobre todo para preservar también la cadena de frío. En aquel momento, año 2010, el Ministerio de Agricultura de la Nación participó en el proyecto, generó el proyecto, acompañó este proyecto con algo así como 1.500.000 pesos, verdaderamente un aporte muy significativo que sirvió para adquirir al municipio de General Roca 2.100 bins, que obviamente nuestro intendente lo pintó del color de la gestión, el color azul. Una característica particular de nuestro ex intendente, que hoy la seguimos porque como dio tan buen resultado, es un proyecto productivo que tiende a beneficiar a todos los productores frutihortícolas de menor a 50 hectáreas. El último censo del año 2009 arrojaba que en la zona de General Roca, el sector de mi región, había más de 245 productores inferiores a las 50 hectáreas. Este proyecto productivo está precisamente orientado a estos pequeños y medianos productores. ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente para destinar un precio social, decimos nosotros, que es mucho más inferior al valor del mercado que hoy tiene el alquiler de estos bienes. Cualquier productor mediano o pequeño, para poder conservar su fruta y darle valor a su cadena, valor agregado, para poder exportarlos, ya sea a otra provincia o al primer mundo, necesita sí o sí preservar la fruta, la manzana y las peras en los galpones de empaque, en las cadenas de frío. Precisamente nosotros lo que proveemos a través de estos bienes es a un precio social que por resolución tiene que ser siempre el 50% del valor del mercado de alquiler. Nosotros le alquilamos una contraprestación a cada uno de estos pequeños y medianos productores. Arrancamos con 2.100 vinos. Como temporada tras temporada, desde el año 2010 no dimos abasto en alquilar a los pequeños y medianos productores, dándole el servicio y la posibilidad, con la mejor calidad posible, bins plásticos para almacenar su producto en cadena de frío. Hoy, lo que arrancó con un subsidio de 1,5 millones de pesos, hoy incorporamos más bins, estamos en los 450 bins que se sumaron a los 2.100 bins, y hoy en bienes de capital el municipio, en este proyecto de desarrollo productivo, dispone ya de casi 3,5 millones de pesos. Fíjense, de 1,5 millones de pesos en que consistió el subsidio al proyecto productivo, hoy estamos en bienes de capital ya del municipio en más de 3,5 millones de pesos, y que año tras año vamos siguiendo incorporando mayor material, mayores bienes. Sin lugar a dudas, estos dos proyectos, que creo yo, este último que comentaba, el de los bienes, marcan una diferencia, no sé si la llamaría astucia, pero sí una innovación tecnológica. Por lo menos esto ha sucedido en la provincia de Río Negro con esta idea. No sé si se ha aplicado o reproducido en otro lugar del país, estoy seguro que sí. Pero también quiero agradecer, tras haber comentado esta experiencia, la posibilidad que nos da la Casa de los Intendentes, ¿no? Como decía al inicio, 2.240 intendentes, y ser hoy solo 3 los que podemos tener el orgullo de comentar nuestros proyectos de desarrollo productivo. Suelo decir que somos de la tercera generación ya de compañeros peronistas. Primero fueron nuestros abuelos, tuvieron el orgullo de ir a reclamar un 17 de octubre a esa histórica plaza, levantaron puentes, se subieron a los trenes, se subieron a los tranvías y confluyeron en esa histórica plaza. Esos fueron nuestros abuelos. Después vinieron los niños privilegiados. A esa generación pertenecían mis padres. Fueron los del lucha y vuelve. Fueron masacrados y proscriptos también por la dictadura. Fueron los que recuperaron para que nosotros hoy, la tercera generación de peronistas, estemos hoy acá
teniendo la posibilidad de mostrar cómo nuestro partido sigue hoy transformando la Argentina con esas mismas 3 banderas que levantaron allá en el tiempo atrás mis abuelos: soberanía política, independencia económica y justicia social. Muchísimas gracias.